gloria de Él. Señor, cuán grandes son tus amores, Padre. Cuán grande es tu gracia, papá. Por eso me pongo delante de tu presencia. Oremos hoy por nuestra familia, por nuestra casa. Diga, Señor, yo quiero darte gracias por los que están a mi alrededor, por todos ellos, Señor, porque también sé, Señor, que tú los traerás a tus pies. Gracias por aquellos, Señor, que tú me has colocado, mis vecinos que están a mi alrededor. Gracias, Señor, porque tú eres manifiesto en ellos, Señor, porque tú has tocado el corazón, Señor, porque tú los traerás a tu regazo, Señor. Estar en los brazos de papá hoy, Señor, es lo mejor. Así que dígale a Dios, gracias por mi familia. Invite a Dios a esos hogares. Dígale, Señor, toca a esos hogares. Toca para que ellos puedan, Señor, hoy conocer de tu verdad y que sean sanos, Señor, que sean libres. Porque hoy, Señor, muchos hogares están destruidos. Muchos lugares se están destruyendo, Señor, por la falta tuya, Señor. Por la falta de estar viviendo en el corazón de ellos. Dile, Señor, yo te entrego mi familia. Donde hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, Señor. Donde hay problemas de prostitución. Donde hay problemas, Señor, de falta de empleo por pereza. Así que diga el Señor, yo te entrego todos estos familiares para que seas tú llevándolos, Señor, a vivir una vida conforme al corazón de Jehová, al corazón tuyo, Señor. Bendíceles ahora, oh Dios, porque tú eres santo, porque tú eres el Dios de la verdad. Gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad. Y nos quedamos delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo. Bueno, hoy es 26 de noviembre. Hoy como congregación estamos cumpliendo 2 años. El 26 de noviembre del año 2022, el Señor inició esta obra maravillosa en Yotoco. Hoy estamos cumpliendo entonces nuestro segundo año de estar llevando la palabra de Dios. Es muchos lugares donde hemos llegado, muchas partes de Colombia, a Estados Unidos, a Europa, Canadá. Y es un gran regocijo hoy decirles que ustedes hacen parte de esta gran familia, que ustedes han tomado la decisión de buscar al Señor y que es lo mejor que puede tener uno en la vida. Así que para ustedes también ese aniversario es de ustedes. Que Dios les siga bendiciendo, que siga abriendo puertas y con esas visiones que el Señor nos regala para cada momento. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema del día de hoy. Recuerde que estamos hablando de los brazos de papá. Y hoy tenemos el tema, estamos viendo el 4º capítulo, recuerde, los brazos de papá me sostienen. Y hablamos ayer del temor. No temas, no temas. Vamos a mirar todo lo que tiene que ver sobre el temor en nuestra vida, cómo el temor nos afecta, cómo el temor nos hace daño, cómo el temor entonces nos aparta de esa presencia de Dios. En el ámbito de la vida espiritual, el miedo puede manifestarse de muchas maneras, de diversas formas. Entonces lo encontramos, por ejemplo, un temor al futuro. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? ¿Qué puede hacer? Y empezamos a entrar en diferentes estados de ánimo por esta situación del temor, por esta situación del futuro. Pero Isaías 41 nos ha regalado algo, y es que Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, el Señor, independiente de lo que usted y yo estemos viviendo hoy, el temor al futuro, podemos entrar en ansiedad por lo desconocido, o incluso temor frente a los retos que presenta nuestra vida a diario.
por la fe, por creernos que somos incrédulos, porque nuestra fe no avanza, porque nuestra fe entonces no ha trascendido y podemos entrar en miedos y temores. Cuando nosotros entramos en ansiedad ante lo desconocido, cuando nosotros entonces dejamos de vivir esa plenitud que el Señor nos ha dado, entramos en caos. Aunque como hijos de Dios somos llamados a vivir en confianza, en una paz. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en el aposento alto, en el libro de San Juan, capítulo 21. Cuando Él llega, lo primero que Él hace cuando traspasa la puerta es que la paz sea sobre ellos. Los saluda con la paz. Y después entonces les da la unción del Espíritu Santo. El ser humano necesita la paz, necesita estar adherido a Cristo para poder tener paz y no tener miedo. El miedo nos va a cerrar las puertas. El miedo a relacionarnos con los demás, el miedo a enfrentar una situación crítica, el miedo a buscar soluciones. Estos miedos entonces nos van inundando de tantas cosas que nos apartan de los brazos de papá. El temor y el miedo son enemigos del cristiano. Recuerde, el temor y el miedo son enemigos del cristiano. Muchas veces el temor y el miedo nos separan de la gloria de Dios. Y hay que empezar entonces a avanzar. No se puede dejar paralizar por el miedo. No se deje paralizar por el temor. Porque a medida que él te va paralizando, a medida que te va estancando, también te va debilitando la fe. El enemigo utiliza el miedo como estrategia de debilidad para que usted deje de vivir lo que es una fe absoluta. Cuando la fe se debilita, cuando esa fe cae, cuando esa fe entonces empieza a perderse, esto nos impide encontrar el propósito de Dios, nos impide estar en el camino del Señor. Esto nos impide entonces deleitarnos en su presencia. Proverbios recuerda, el Salmo 119 dice que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Pero cuando yo no pongo esa lumbrera a mis pies, yo me empiezo a incomodar. Empiezo entonces a detenerme. Y eso es lo que pasa con el temor. Recuerden que el temor te va a empezar a paralizar y no te va a dejar avanzar. Tú puedes tener muchas habilidades, dones naturales, muchos. Una buena voz, ser una persona muy inteligente, ser una persona con unas capacidades intelectuales y manuales sobresalientes, pero el temor a qué te tiene frenado. El temor a enfrentarse a circunstancias. El temor a enfrentar a aquel grupo de personas. Temor a estar frente a un público. Son los daños que nos causa el miedo. Y la fe. Vuelvo y se lo repito. La fe entonces se empezó a debilitar. Entonces el temor del hombre proviene de las deficiencias emocionales. Sí que es bastante interesante esta parte. ¿Por qué? Mire, nosotros, nuestros temores, nuestros miedos, esa angustia que traemos,
provienen de las deficiencias emocionales. Entra acá una parte muy importante. Quiere decir, mis emociones no están suplidas por el Espíritu Santo. Mis emociones no están siendo suplidas desde el Espíritu. Y eso me está llevando a que el temor y el miedo me inunden. Cuando nuestras emociones no han sido cubiertas, cuando no han sido protegidas bajo el Espíritu Santo, presentamos miedos y temores. El temor y el miedo no es una enfermedad, es una falta de cercanía a Dios. Es una falta de llegar a la presencia de Él. Es una falta entonces de tener una relación íntima con Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios por completo, cuando le entregamos todas las áreas de nuestra vida, el Señor empieza a cubrir y a quitar aquellas que nos estorban, en este caso el miedo, y nos va a volver más seguros. Nos va a volver entonces hombres y mujeres que podemos conquistar, porque en el Señor hay victoria. Él ya venció en la muerte, Él fue victorioso en la cruz del Calvario, y esa victoria nos la traspasaba a nosotros. Así que usted y yo debemos de empezar a vivir una vida con plenitud y gozo a través del Señor. No se deje llenar del miedo, no se deje llenar del temor, ¿sí? ¿Por qué? Mire, si el Espíritu Santo no te ha hecho esa barrera en tus emociones, por falta de comunión, nuevamente le repito, entonces presentamos miedos y temores sin fundamentos. Entonces uno le pregunta a una persona que tiene miedo o temores, ¿y usted por qué no lo hace? No, yo no sé. Es que viene el pánico y me invade. Es que yo no soy capaz de hacer tal cosa. Es porque se están supliendo mal tus necesidades emocionales. Recuerde que las emociones es la parte donde está el miedo, el temor, el amor, la alegría, la felicidad, el gozo, todo está allí. Es la parte, como su nombre lo dice, emocional. Primero empieza un pensamiento, luego una emoción y posteriormente una actuación, una acción. Pero cuando en la parte de las emociones, el sentir, el desear, está siendo afectado por el miedo, nosotros no vamos a poder avanzar. Nuestra vida se está quedando paralítica. Ahora, entonces, nos encontramos que el mayor temor que podemos poseer es la falta de confianza en Dios. Y eso sí que es un gran problema. La falta de seguridad, la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Usted no ha visto que nosotros muchas veces pedimos un milagro, por ejemplo, un milagro de salud. Señor, sáname de esta enfermedad. Y al ratito usted está preguntándose, Señor, ¿usted sí me sanó? O usted está diciendo, ay, es que esta enfermedad mía, ay, es que este dolor mío, ay, eso no es fe. Eso no es fe. Cada que yo tomo entonces una enfermedad y esa enfermedad llega a mis emociones, me debilita, me neutraliza, esa enfermedad entonces me hace perder el sentido de la gracia de Dios. Déjeme decirle que nosotros no tenemos confianza y esperanza en el Señor. Porque si usted no confía en el Señor, en que le hizo una sanidad, si usted no confía en que el Señor le ha restaurado, le ha quitado un mal, ¿en dónde está puesta su esperanza?
en dónde está puesta su fe. Por eso, mire, ese temor, esa falta de confianza en Dios, es la que nos inhabilita para creer en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, pero si yo no tengo confianza en Dios, esas promesas a mi vida no me van a llegar, no se van a cumplir, no las voy a poder experimentar, porque las bloqueo con el temor, las bloqueo con el miedo. Entonces cada una de estas me va llevando a que esas promesas de Dios se me vayan yendo. Y en el momento de las circunstancias difíciles, aquellas circunstancias donde nosotros somos probados, perdemos el horizonte. No sabemos cómo actuar. Mire el temor y el miedo cómo nos va embargando. Nos hace perder la fe, perdemos la confianza en Dios y llega la circunstancia difícil y no sabemos cómo actuar. No sabemos entonces cómo enfrentar porque mi fe está debilitada. Y empiezo entonces a presentar caos en mi vida. El temor es algo que yo tengo que quitar de mi vida. El miedo lo tengo que quitar de mi vida. ¿Cómo lo enfrento? A través del Señor Jesucristo. Recibiendo a Cristo, viviendo y caminando en Cristo, manteniéndome en Cristo. Pero si usted y yo no nos mantenemos en el Señor, no damos ese primer paso de fe, no avanzamos, no vamos a poder ver esa gloria del Señor. Mire, esa falta de fe nos ha hundido en la desconfianza, donde el enemigo nos quiere tener hundidos. El enemigo quiere que usted esté allá, en el pozo de la desesperación, en ese lugar donde usted y yo entonces no vamos a poder creer en las verdades del Señor. En ese lugar entonces donde en muchas ocasiones, incluso la muerte, la hemos llegado a acariciar, porque no somos capaces de salir, porque no somos capaces de avanzar, porque entonces no somos capaces de decir, Señor, yo quiero tener esa fe y esa seguridad. El temor me ha inundado. El camino, ¿acuerdan de Pedro? Miremos a Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? Entonces el Señor estaba predicando, se quedó en el lado de la orilla y ellos se fueron en la barca. Y después el Señor llegó caminando por las aguas. Entonces cuando ellos lo ven, dicen, Señor, ellos primero se atemorizan, ellos primero entran en pánico y le preguntan, Señor, ¿eres tú? Y él les dice, sí, soy yo, que venía caminando. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. Hasta ahí Pedro tenía fe. Y el Señor le dijo, ven. Y caminó Pedro sobre las aguas, hasta que miró hacia abajo. Cuando mira las aguas, cuando se da cuenta que está caminando sobre ellas, el pánico, el miedo lo hunde. Y empezó a entrar entonces en un estado de desánimo. Se empezó entonces a entrar en caos y empieza a gritarle, Señor, Señor, sálvame porque me hundo. El mismo Pedro que un minuto antes le había dicho, Señor, ven, yo camino sobre las aguas, con fe y con determinación. Pero como su fe se cayó, se hundió, porque miró lo terrenal, porque miró entonces esas aguas, empezó a entrar en pánico. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Mire, Mateo 8:26 le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen temor, hombres de poca fe? Si usted tiene fe, usted no puede tener temor. Si usted le cree al Señor, usted no puede tener temor. Usted puede tener mañana ese grupo de acción familiar.
Usted puede mañana ser un buen predicador, una buena predicadora. Usted mañana puede ser una persona que enseñe la Biblia, una gran evangelista. Pero tiene que dejar el temor. No puede continuar con ese temor que les embarga. Mire, hoy podemos estar embargados en el miedo. El temor se ha apoderado de nuestra alma y no encontramos horizonte. Y ha pensado que Dios le ha dejado solo o sola. Eso es lo que estamos viviendo hoy. El temor se ha embargado en nosotros. El temor nos tiene tomados. Y esto no nos permite avanzar. ¿Sabe por qué no le hemos hablado a nuestra familia de Cristo? Porque tenemos temor a que nos juzguen. No los hemos invitado a sus grupos de acción familiar porque tenemos temor y miedo que nos digan, ¿usted con qué autoridad me invita? Cuando usted no es testimonio. Pero es que usted no tiene que ser testimonio para el mundo, sino para Dios. Porque cuando usted sea testimonio para Dios, será testimonio para el mundo, para los de la calle. Yo tengo que conservarme para Dios. Y eso me va a llevar entonces a tener un gran testimonio para los que habitan a mi alrededor. Los invito entonces para que oremos. Así que acerquémonos hoy a Dios, acerquémonos en esta mañana. Dígame, Señor, si el miedo, si el temor están en mí, Señor, si me han inundado, Padre, arráncalos, quítalos de mí, Señor. No permitas, oh Señor, que yo me hunda en el pozo de la desesperación, en la intranquilidad. Que mi fe caiga, Señor. Que mi fe entonces mengüe y me paralice. No, Señor. Yo quiero hoy vivir delante de tu presencia, Señor. Quiero estar delante de ti, Señor, porque sé que mi fe proviene de ti. Que contigo, Señor, yo soy capaz, porque soy más que vencedor. Porque en ti, Señor, hoy hay una esperanza y una condición nueva. Por eso te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos sean abiertos y nuevamente en este segundo aniversario, felicidades a todos ustedes. Les amamos mucho. Nos vemos en la noche. Chao.